Chichén Itzá fue construida bajo un riguroso sentido astronómico y religioso. Cada una de sus partes sorprende por su precisión y sentido. Chichén Itzá significa boca del pozo de los Itzáes, en alusión al cenote situado al norte de la pirámide y que era considerado un enclave sagrado. Esta ciudad maya, que para nuestra fortuna se conserva, es uno de los vestigios primordiales para entender a esta cultura. En ella se asoma la indudable influencia tolteca. Su disposición guarda una estrecha relación con el comportamiento de los astros y su pirámide principal, Kukulcán, aún sigue sorprendiendo a los estudiosos. Este templo dedicado a la deidad, que para los nahuas es el equivalente a Quetzalcóatl, tiene una complejidad importante, al igual que el resto de la ciudad. Impresionante y cada vez más, Chichén Itzá va desvelando sus secretos. Debajo de la pirámide de Kukulcán fue hallada una subestructura que se cree fue creada por mayas puros. Como los mayas construían sus santuarios en espacios donde, según sus creencias, sus autoridades hacían contacto con otros planos espirituales, ante el desgaste de sus estructuras, destruirlas era imposible. De este modo edificaban sobre ellas, y una prueba de ello fue corroborada solo hace unos meses por investigadores que encontraron una subestructura debajo de la magnífica pirámide. La pirámide de Kukulcán está construida sobre un cenote. Antes se sabía que esta pirámide, en honor a este dios, deidad asociada al viento, agua, Venus y vinculado al Quetzalcóatl azteca, fue construida en relación a 4 cenotes ubicados en los 4 puntos cardinales del lugar. En 2014, también fue descubierto que debajo de la pirámide yace un quinto y enorme cenote, en tamaño con 25 metros de diámetro y 20 de profundidad. Zona arqueológica de Chichén Itzá en los años 30. De esta forma lucía la zona arqueológica de Chichén Itzá en la década de los años 30. En la antigua película se puede admirar el gran juego de pelota en ruinas, el cual tiene unas dimensiones de 30 por 120 metros.
Sin duda, aquí se puede observar el gran cambio que ha tenido el lugar desde entonces gracias a los trabajos de restauración. Si aplaudes, escucharás el sonido de un quetzal. Con una fidelidad armónica que te dejará atónito por la poesía de su significado y por la maravilla técnica de este efecto. Un sonido que produce el de un quetzal se genera cuando al frente de la pirámide de Kukulcán alguien aplaude. Templo de Chax. Chax es el dios maya de la lluvia, y ese sitio fue el lugar de las ofrendas regulares que incluían objetos preciosos como el jade, el oro y el cobre, además de los seres humanos. Este cenote se conecta a los numerosos ríos subterráneos y cuevas bajo el lecho de piedra caliza de Chichén Itzá, una formación geológica llamada karst. Tales cavidades subterráneas no solo eran fuentes de agua dulce para los mayas, sino también sus creencias, las entradas a Xibalba o el lugar del susto. En fechas recientes, se ha dicho que la pirámide de Kukulcán no solo habría servido como una escalera que acercó a los sacerdotes a los dioses del cielo, sino también como una puerta de entrada a los demonios del inframundo. Se trata de un axis mundi, el punto de conexión entre el cielo, la tierra y el infierno. La presencia de aluches. Los aluches son una especie de duendes en la cosmogonía maya. Curiosamente, estos son también guardianes de zonas forestales, como en el caso de la mitología nórdica. En Chichén Itzá están presentes en el Templo de los Guerreros. En la parte más alta de la misma, la mesa de los sacrificios está sostenida por estos diminutos seres, quienes fungían como intermediarios, ayudando a los dioses en los sacrificios. Todo tiene un significado astronómico. Por ejemplo, los escalones de la pirámide de Kukulcán, sumando ambos lados, alcanzan 365 en total, como la cuenta de un año. La disposición de los edificios, además, está fraguada de manera que su relación con los equinoccios y solsticios sean visibles en el juego de las sombras cada madrugada de estos fenómenos. La arquitectura es matemáticamente brillante, ya que combinada con la rotación natural de la Tierra, crea una imagen asombrosa y algo espeluznante de una serpiente gigante arrastrándose por el templo. Son 5 horas en las que da la ilusión de luz y sombra, que crea 7 triángulos en el costado de la escalera, que comienza en la parte superior y avanza lentamente hasta que conecta la plataforma superior con la cabeza de piedra gigante de la serpiente emplumada en la parte inferior. Según el investigador Eddie Salazar Gamboa del Instituto Tecnológico de México, solo en esta pirámide suceden 6 fenómenos astronómicos en relación a su arquitectura, incluyendo el equinoccio de la luna, que es muy poco difundido. También se le conoce como el castillo, ya que un nombre dado por los conquistadores españoles del siglo XVI buscaban alguna similitud arquitectónica con las existentes en el continente europeo. Su diseño tiene una forma geométrica piramidal, cuenta con 9 niveles o basamentos, 4 fachadas principales. Amigos, por favor, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Suscríbanse y denle like.